Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo conformados por Dulce Esmeralda Matus, María Jocelyn Villanueva, Johan Rodríguez y un servidor, Jesús Alcántar. El día de hoy les venimos a hablar acerca sobre la ética en experimentos aplicados en diferentes áreas de la psicología. Bueno, primero que nada, el objetivo de la práctica es identificar todos, absolutamente los principios éticos en la investigación experimental en todas las áreas de la psicología respectivamente. Consta de principios y un código de conducta que incluyen un preámbulo, una introducción y los cinco principios generales y normas éticas específicas, las cuales se abordarán a lo largo y ancho de este video. Bueno, en principios generales, la sección está constituida por lo que le venía mencionando, todos los principios éticos y normas específicas. Principio A: beneficencia y no maleficencia. Los psicólogos se esfuerzan por hacer el bien a aquellos con quienes interactúan profesionalmente y asumen la responsabilidad de no hacer daño. En sus acciones profesionales tratan de salvaguardar el bienestar y los derechos de aquellos con quienes interactúan profesionalmente y de otras personas afectadas, como asimismo el bienestar de animales utilizados en la investigación. Con este principio, pues queremos abordar que el psicólogo siempre a la hora de una investigación en la que obviamente tendrá sujetos de prueba, lo principal ante todo es salvaguardar el bienestar y la integridad de todos los involucrados durante la prueba, sea quien sea, tanto vida animal como vida humana. Principio B: fidelidad y responsabilidad. Los psicólogos establecen relaciones de confianza con aquellos con quienes trabajan, son conscientes de sus responsabilidades profesionales y científicas con la sociedad y las comunidades específicas donde interactúan. Los psicólogos apoyan las normas de conducta profesional, determinan sus roles y obligaciones profesionales, aceptan la adecuada responsabilidad por sus acciones y procuran manejar los conflictos de intereses que pueden llevar a explotación o daño. Principio C: integridad, y con esto abordaríamos todo lo anterior. Lo principal es salvaguardar la integridad de todos los involucrados durante el proceso. Los psicólogos buscan promover la exactitud, honestidad y veracidad en la ciencia, docencia y práctica de la psicología. En estas actividades los psicólogos no roban, ni engañan, ni se involucran en fraude, subterfugio o tergiversación intencional de hechos. Los psicólogos se esfuerzan por mantener sus promesas y eviten asumir compromisos poco claros o imprudentes. Con esto queremos decir que el psicólogo, aparte de mantener la integridad y salvaguardar la vida de los involucrados, tiene que ser completamente honesto y transparente. En otras palabras, tiene que ser íntegro. Por lo mismo, no puede involucrarse y no puede manipular resultados a conveniencia de él o conveniencia de otros fines. Por lo mismo, aparte de integridad, es una honestidad muy clara dentro de la misma. El principio D es justicia. Los psicólogos reconocen que la imparcialidad y la justicia permiten que todas las personas accedan y se beneficien de los aportes de la psicología. Con esto queremos decir de que su trabajo, aparte de que tiene que estar bien realizado, tiene que mostrar resultados íntegros que ayuden a poder tener un mayor entendimiento de las cosas y de las situaciones, y que para otras personas, llámese profesionales de la salud mental como público en general, puedan beneficiarse y puedan serles útiles a la gente que consulte esa información. Principio E: respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Los psicólogos respetan la dignidad y el valor de todas las personas y el derecho a la privacidad, a la confidencialidad y a la autodeterminación de los individuos. Con esto queremos decir, y bueno, esto se ve mayormente reflejado en el área clínica, de que pues, el secreto profesional en consulta, todo lo que la persona le diga al psicólogo no va a salir de ahí y no puede exponerse al público o a grandes rasgos. Si bien sí, a lo mejor pero pues también se tiene que salvaguardar la información o datos muy personales. Llámese que a lo mejor el psicólogo tiene que entregar un informe sobre el estado mental de dicho paciente. Ok, sí lo hará, pero a la determinada persona a quien debe de hacerlo.
llámese en el caso de algún tribunal o así, y por lo mismo, retomando lo anterior, que tiene que ser y tiene que salvaguardar y sobre todo tiene que ser íntegro con los resultados. No se pueden tergiversar, ni falsear, ni mucho menos. Normas éticas. La resolución de cuestiones éticas, mal uso del trabajo de los psicólogos. Si los psicólogos toman conocimiento de un uso incorrecto o de una tergiversación de su trabajo, proceden de manera razonable para corregirlo o minimizarlo. Ahora sí que, como en cualquier otra profesión o en área de la vida de una persona, si cometieron un error en el ejercicio de su profesión, tienen que enmendarla para evitar malos entendidos o que otras personas salgan perjudicadas, sobre todo pacientes que hayan sido partícipes de la investigación. Conflictos entre la ética y las leyes. Aquí entrarían las regulaciones u otra autoridad legal si las responsabilidades éticas de los psicólogos entran en conflicto con las leyes, las regulaciones u otra autoridad legal. Los psicólogos aclaran la naturaleza del conflicto, manifiestan su compromiso con el código de ética y toman las medidas razonables para resolver el conflicto de manera consistente con los principios generales y las normas del código de conducta. Y de aquí en adelante podemos abordar puntos, por ejemplo, como los conflictos entre la ética y las exigencias institucionales, en las cuales, por ejemplo, en las que, por ejemplo, como se menciona aquí al final, bajo ninguna circunstancia esta norma es utilizada para justificar o defender violaciones a los derechos humanos, en los cuales aquí entraría en que el psicólogo, si bien cuando está en alguna institución, llámese para aplicar una investigación sobre algún tema, tiene sus sujetos voluntarios, absolutamente ningún medio ni ningún fin para obtener un resultado, si eso implica dañar la integridad de la persona, es simplemente inaceptable, porque no hay ninguna norma ética o búsqueda para la investigación que justifique alguna violación a los derechos humanos. No la hay, y definitivamente cuando una investigación compromete el bienestar a la integridad de una persona, tiene que pararse. Se tiene que parar porque el principal punto aquí es que tiene que ser respetuoso y tiene que salvaguardar la integridad de una vida humana. La resolución informal de violaciones a la ética. Cuando los psicólogos consideran que puede haber existido una violación a la ética por parte de otro psicólogo, llaman la atención de ese individuo para intentar resolver el problema, siempre que una resolución informal parezca apropiada y la intervención no infringe los derechos de confidencialidad involucrados. Porque si bien aquí puede haber un conflicto entre psicólogos, no debe de verse comprometida la información confiada en los mismos. Y de aquí en adelante podemos ver, por ejemplo, informes de violaciones a la ética, cooperación con comités de ética, demandas inadecuadas, discriminación injusta contra demandantes y demandados. Y con todo eso anterior podemos mencionar, por ejemplo, de que aun cuando haya conflictos entre psicólogos, tiene que haber buenas resoluciones y sobre todo mantener el profesionalismo en todo momento, sin importar qué. Cuando ya un conflicto entre dos psicólogos ya escala a algo mucho más grande, en lo que a lo mejor hay gente comprometida, hay que acudir a los comités de ética para que ellos puedan analizar el caso y poder llegar a una resolución o en dado caso sanción para el psicólogo el cual haya hecho mal su trabajo. En segunda parte tenemos a la competencia, en los cuales se mencionan límite de la competencia, servicios en casos de emergencia, en las cuales es hasta dónde un psicólogo puede brindar sus servicios. En tanto un psicólogo puede brindar sus servicios y sobre todo establecer los límites claros, y así. De que el psicólogo comprende factores asociados con la edad, género, raza, origen étnico, cultura, nacionalidad, etc. No existe ningún tipo de discriminación o sesgo a la hora de poder ofrecer tus servicios, porque esto es algo muy impersonal, por lo mismo no
no se debe de hacer ese tipo de distinciones. Las relaciones humanas. Discriminación injusta. En las actividades relacionadas con su trabajo, los psicólogos no discriminan injustamente basándose en la edad, género, raza, origen étnico, cultura, nacionalidad, religión, orientación o identidad sexual, discapacidad, nivel socioeconómico o cualquier otro motivo prohibido por la ley. No es lo que mencionaba anteriormente, ningún tipo de estos factores debe convertirse en un sesgo para que un psicólogo niegue prestar sus servicios, ya sea en el área clínica, en el área de investigación, jurídica, laboral, etc. Acoso sexual. Un psicólogo no se involucra en situaciones de acoso sexual. El acoso sexual consiste en abordajes sexuales, insinuaciones físicas o una conducta ya sea verbal o no verbal de naturaleza sexual, vinculada con actividades o roles del psicólogo como tal y que no es bien recibida, es ofensiva o crea un ambiente hostil de trabajo o de estudio. Y el psicólogo lo sabe o fue informado de ello, es suficientemente grave o intensa para resultar abusiva para cualquier persona razonable en ese contexto. El acoso sexual puede consistir en un solo acto intenso o grave o en múltiples actos insistentes o reiterados. Esto quiere decir que el acoso sexual o un acoso sexual no se limita o no es únicamente cuando hubo un abuso sexual físico, porque como mencionábamos aquí, esto va desde puras insinuaciones o siendo algo meramente verbal, pero con índole sexual. Y que no se trata de que se hace únicamente vez o una sola vez, que ha ocurrido muchas veces, puede ocurrir muchas veces muy paulatinamente. Pero el acoso es acoso y el psicólogo desde su formación ya está enterado y tiene que tener esta conciencia y esta ética hacia sus pacientes, que no debe de involucrarse en ese sentido. Otras formas de acoso pueden ser: los psicólogos no se involucran a sabiendas en comportamientos de acoso o denigración para con las personas con quienes interactúan en su trabajo, basándose en factores tales como la edad, género, lo nuevo, basándonos en los mismos factores, tanto identidad, género, origen étnico, cultura, etc. No se puede involucrar en ningún tipo de acoso, llámese el acoso sexual, como mencionamos anteriormente, o laboral, ni en lo absoluto. Evitar el daño, que es otro que mencionábamos anteriormente, que es el psicólogo no debe de dañar ni la integridad ni la persona con quienes interactúa en ningún aspecto, ya sea verbal ni mucho menos física. De aquí puedo mencionar cuestiones como el trabajo en conjunto con otros profesionales, pues porque el psicólogo, independientemente del área, muchas veces no va a trabajar solo. Posiblemente en algún tribunal acá, en alguna corte de lo familiar se busque tener un informe sobre el estado mental de los miembros de la familia, llámese los hijos. Por lo mismo ahí la corte buscaría a un psicólogo clínico para que los evalúe y así pueda dar un dictamen. O en el caso acá de que a lo mejor sea un paciente con depresión y ansiedad, que haya acudido a un psicólogo clínico en primera instancia y ya después de evaluarlo y todo, se da cuenta de que pues ya tiene que pasarlo con un psiquiatra, y eso es el tipo de trabajo en conjunto. El consentimiento informado, muy muy importante, aunque esté mencionado hasta este punto del video, es fundamental. Es sin duda fundamental, porque no hay ningún trabajo y ni siquiera ninguna prueba aplicada, por más corta o mínima que sea, que pueda ser aplicada sin el consentimiento de la persona, o en dado caso de que el sujeto sea menor de edad, tiene que tener el consentimiento firmado por sus padres o tutor legal. La privacidad y confidencialidad, esto es lo que mencionamos al inicio. En cualquier área de la psicología siempre tiene que salvaguardarse el bienestar y la integridad de la persona, y sobre todo lo que ella comenta, ya sea en consulta. El psicólogo clínico es ley de oro que tiene que mantener el secreto profesional,
Tiene que tener el secreto profesional, y donde aquí entran otras cosas como las grabaciones, por ejemplo, de que, ok, sí, si bien cuando el psicólogo está en la cita, está en la sesión, puede hacer anotaciones o así, pero se le notifica a la persona, se le notifica porque son puras anotaciones, pero igual todo lo que está en esos apuntes, todo está completamente salvaguardado y tiene que procurar ser salvaguardado. Ya en el caso de las grabaciones, ya sean notas de voz, en imágenes o videos, tiene que preguntar antes que nada a la persona si está de acuerdo que sea grabado, ya sea lo que diga o lo que haga, y sobre todo que para a lo mejor consultarlo en terapia entre el paciente y el terapeuta, pero no puede tomarse si antes la persona no dio su consentimiento. Mm, los registros y los honorarios, mm, aquí entraría de que los tipos de pago pues es únicamente en efectivo, no se permite hacer algún tipo de trueque, llámese de que, oiga señor, eh, fíjese, yo acabo de venir a terapia, pero la verdad no tengo mucho dinero, apenas puedo, pero mire, su techo está un poco mal, si quiere yo le puedo reparar las tejas y ahí usted me da terapia, a cambio, con eso yo le pago las consultas. No, no se puede porque puede malinterpretarse a otras cosas en muchos aspectos. Por lo mismo, los pagos son completamente en efectivo, ya sea al inicio o al final de la sesión. Lo normal es que sea al finalizar la sesión y así. Retención de registros por falta de pago. Aquí ese es otro fundamento crucial que más que nada es en la investigación, tanto en investigación como en el área o en alguna implicación jurídica, que llámese que la información que el psicólogo obtuvo del paciente es fundamental para poder seguir un proceso, llámese legal, por ejemplo, pero que por alguna razón el psicólogo todavía no haya recibido su paga por su trabajo, y por lo mismo él diga, no, hasta que no me paguen yo no puedo soltar nada, o yo no soltaré nada. Sí, que si bien acá, pero no, o sea, aquí no se puede, el hecho de no recibir un pago en el momento o el pago acordado en el momento no es motivo suficiente, y no permite el que no sean entregados o que retengan en dado caso la información. La investigación y publicación, aquí ya entraría en otros aspectos, bueno, más bien todo lo anterior, sobre el consentimiento informado, los incentivos, y todo eso, y sobre todo la integridad durante todo el proceso, desde el momento de las investigaciones, en el momento de aplicar las pruebas, y a la hora de finalizar, al entregar los resultados, tienen que ser completamente íntegros, sin ningún tipo de alteración por conveniencia. Sí, obviamente que sin pasar a mencionar el bienestar de la persona en todo momento. En todo momento. Ok. Y sobre aquí ya después entrarían otras cuestiones, como lo pueden ser las relaciones del psicólogo con el paciente antes, durante y después de terapia, o independientemente del proceso que haya estado la persona, la persona con el terapeuta. Entre los tantos principios éticos está que el psicólogo no puede darle terapia a ningún miembro de su familia ni amigo, porque aquí ya estaría comprometiendo la relación paciente-terapeuta, porque ya hay un vínculo, ya hay un antecedente, ya hay un vínculo más allá, y por lo mismo eso afectaría la relación o la manera en que abordan la terapia. También el psicólogo no puede mantener una relación de amistad ni tampoco un noviazgo durante la terapia. Durante la terapia no se puede, porque eso afecta el proceso. Tampoco puede haberse acciones como, por ejemplo, salir a tomar unas copas ahí con los amigos, con los amigos, y de que, oye, voy a invitar a mi terapeuta. No,
porque el terapeuta no es tu amigo, el terapeuta es una persona que es un acompañamiento en tu proceso terapéutico, pero no es tu amigo y así. Pero pues ya en dado caso de que la persona llegue a tener una relación, en muchos casos sentimental, con su terapeuta, no puede ocurrir sino hasta poco más después de 2 años de finalizado el proceso terapéutico, aproximadamente 2 años y medio o unos 3 años. Eh, si antes de cumplirse ese plazo el psicólogo lo hiciera, estaría entrando en una implicación legal en la que inclusive pudiese perder su cédula profesional, pero, pero pues igual, son normas éticas y son distinciones en la relación del psicólogo-terapeuta que tienen que ser muy claras. Tienen que ser muy, muy claras, en las cuales están lo que mencionaba, de que no se puede atender ni a familia, ni a amigos, ni tampoco se puede mantener algún otro tipo de interacción o relación con el paciente fuera de la consulta, fuera del espacio de la consulta, o llámese independientemente del proceso que esté llevando con ese terapeuta. Y pues ese sería nuestro video. Muchísimas gracias y sobre todo recordar la importancia de profesionales de la salud mental en nuestros días y el por qué es importante tener la ética muy clara y todos y cada uno de sus principios. Muchas gracias.